Que pase por acá, que Él nos tiene preparado el mensaje de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a mi hermano, a mi hijo. Dios le bendiga, hermanos. Ese ánimo estuvo bien, pero nomás fue un solo hermano. Dios le bendiga, hermanos. La bendición del Señor esté siempre fresca en la vida de nosotros, por su amor y por su misericordia para con cada uno de nosotros. Amén. De verdad que es un gozo el poder estar acá con ustedes compartiendo en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema que hemos puesto por nombre. Entonces, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted quiere conocer la voluntad del Señor? De verdad que fácil es. Más fácil. Ay. Yo quiero que vayan a sus Biblias. Vamos a estar trabajando con Romanos capítulo 12, ¿no? La epístola
del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, vamos a estar viendo el versículo 2. Yo voy a partir de una versión que tengo acá, la nueva tradición viviente. A mí me gusta mucho en lo particular esta traducción, pero para los fines es lo mismo, ¿no? También vamos a estar tocando la versión Reina Valera que nosotros tenemos. Para muchos cristianos nosotros sabemos que es algo de imperativo, preeminente, el conocer la voluntad de Dios. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo yo conozco la palabra de Dios? ¿Cómo yo conozco cuál es su voluntad? Bueno, lo dije, lo respondí, ¿no? La voluntad del Señor está en su palabra, ¿verdad? No hay que esperar hechos extraordinarios en la vida nuestra. Nos vamos a dar cuenta a través del análisis que vamos a hacer hoy que a medida que usted se va metiendo con el Señor, usted se va identificando con Él, usted se va comprometiendo con Él, usted va aprendiendo poco a poco a entender, a aprender, aprendiendo como los niños, cuál es la voluntad del Señor. Como un niño de 4 años, usted va viendo qué es lo que el Señor quiere en su vida. No hay que buscar un genio para usted comenzar a aprender. Cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Y el día que usted entienda que usted lo sabe todo, hermano, revísese, que eso no es así. Entonces, quiero que vayan conmigo allá a Romanos 12:2 dice la palabra del Señor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Y ahí lo tengo subrayado. ¿En qué? En personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestra hermana Luz que nos dirija en un momento de oración. Amén, amén, Señor, que nos hable a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí que Pablo nos plantea dos propuestas que deben de vivir cada cristiano para aprender, para que entonces comencemos a aprender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Si nosotros vemos aquí, dice, no imiten las conductas de las costumbres del mundo. Eso es lo primero, ¿no? Si leemos el versículo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y entonces le dice, más bien, lo que deben de hacer en eso, o sea, en vez de eso, lo que ustedes tienen que hacer es, y ahí da la segunda pauta, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, ¿no? Y ahí están las dos cosas. Vamos a comenzar a ver esta primera parte que plantea Pablo en este versículo, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. En estos días hemos estado oyendo a algunas personas hablando sobre este tenor, ¿verdad? De que estamos aquí pero no somos de aquí. Nosotros, antes de que nos dejemos influenciar por el entorno, tenemos que influenciar el entorno en el que nosotros estamos. Con esa idea clara y entendiendo eso que está planteando Pablo, de que no imitemos la conducta ni la costumbre del mundo, comencemos a ver, ¿no? Ese planteamiento que nosotros vemos aquí que hace Pablo a la iglesia de los romanos es un planteamiento que nosotros podemos ver fresco al día de hoy para nosotros. No solamente fue para aquella iglesia, sino que cualquiera que tome la Biblia y quiera entender cuál es la voluntad del Señor, aquí el Pablo le ha dado pautas fundamentales. Y eso fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando habló con Dios mientras una de sus oraciones, mientras oraba al Padre por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino por nosotros que estamos aquí hoy día. Dice Juan 17, 14 y 16, lo estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Y ahí, ¿quiénes son ellos? Usted está dentro de ellos.
Así como yo tampoco pertenezco al mundo. El Señor no pertenece al mundo, usted tampoco pertenece al mundo. No te pido que les quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Y aquí hay tres verdades fundamentales, ¿no? Aquí tenemos el hecho que dice de que nosotros no somos de aquí, pero tampoco el Señor es de aquí. ¿Mm? Y la petición del Señor a Dios no era que nos quitara de aquí, sino que nos librara del maligno, ¿no? Que nos librara de los males, de las situaciones que podían hacernos a nosotros desfallecer como seguidores de Él. Vamos a estar viendo entonces en esa propuesta de Pablo tres aspectos. El primer aspecto que vamos a estar viendo es que tenemos que ser valientes y actuar confiando en Dios con la esperanza que proviene de la fe que nosotros tenemos en Él. Lo voy a repetir. Tenemos que ser valientes y actuar confiando en Dios con la esperanza que proviene de ¿qué? De la fe en Él. El segundo punto, el segundo aspecto que vamos a estar viendo es que tenemos que comportarnos como creyentes a pesar de las distracciones de este mundo. Independientemente de donde usted esté, usted siempre es cristiano. Usted no es cristiano aquí y allí no. Usted siempre es cristiano, independientemente de donde usted esté, independientemente de con quien usted esté. Usted tiene siempre que ser cristiano. Nuestra vida, en tercer lugar, tiene que ser ejemplo a los demás. Nuestra vida tiene que ser ejemplo a los demás. Muchas veces hay personas que no se van a dedicar a leer la Biblia nunca, pero con el testimonio de vida suyo, están leyendo otra Biblia, que le va a inspirar a ellos querer conocer la verdad que usted conoce. Porque usted sabía que usted y yo tenemos la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino y qué más, y soy la verdad. Y usted tiene la verdad. Y la gente anda perdida, como dicen allí en el sur, porque no tienen la verdad. Entonces, tengamos eso en mente. Comencemos a ver el primer planteamiento. Ahí se está configurando, porque yo lo hice en otra máquina, pero bueno, vamos a darle para adelante. Dice que no debemos de tener miedo al enemigo. Nosotros tenemos que tener claro que en el mundo van a venir situaciones, pero mire, tenemos que tener confianza porque en el Señor nosotros vamos a vencer. Y el maligno ahí usted le puede poner el nombre que usted quiera. El maligno usted le puede poner el nombre de una persona, de un jefe que lo tiene al volar, de un ambiente de trabajo, de un ambiente en la universidad, de problemas específicos que usted tiene, situaciones en su familia, situaciones en el vecindario, con un vecino que Dios se lo ha puesto ahí que usted no sabe por qué es. El maligno va a venir de muchísimas formas, pero la realidad que tenemos que tener nosotros pendientes es que tenemos que tener confianza en el Señor. Porque el Señor ya pidió, el Señor Jesucristo le pidió a su Padre por nosotros y le dijo: mira, líbralo del maligno. O sea, ellos están aquí, yo sé que tú no lo vas a sacar de aquí, porque ni ellos son de aquí, ni yo soy de aquí. Pero tú, yo sé, Padre mío, que lo vas a librar. Esa es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Él. El Señor en su palabra lo ha dicho así. Entonces, muchos se lo creen en el Señor cuando las cosas le salen bien. Como dice la alabanza: alabar a Dios cuando las cosas le salen bien. Qué bueno es, ¿verdad? Eso diría mi abuela: ay, cañajo, ¿verdad? Así sí es bueno, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo hacemos así y confiamos en el Señor, cuando las circunstancias están bien, nosotros, como decimos los dominicanos, estamos creyendo en el Señor de la boca para afuera. O sea, usted está denegando de algo fundamental, que es que es la fe. La fe que usted tiene que tener, y yo, de tener, ¿qué? La fe, que es lo que implica la certeza y la convicción. Eso es lo que usted tiene que tener, esperar en el Señor. Y ese maligno, mire, porque usted está al coger la loma, en su momento el Señor va a hacer su obra. Entonces, tenga esperanza, tenga fe, sobre todo fe, que eso es lo que nosotros necesitamos cuando viene la prueba. Hay un elemento fundamental cuando tenemos las pruebas, cuando vienen las situaciones, ¿y cuál es? La fe. Si eso se le quedó ahí, ya podemos terminar el mensaje ahora mismo. Entonces, lo que pasa es, bueno, y ayer veía esa ilustración con mi hermano Nehemías, que muchas veces nosotros tenemos un ánimo de cristiano de dos caras. Me voy a explicar, hermano, qué es lo que usted está diciendo.
usted me saludó a mí, ¿verdad? Yo me reí mucho la primera vez con nuestra abuela que oí eso. ¿Cómo está usted? Ay, aquí como Dios quiera, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera. ¿Eh? Mire cómo está ese muñequito así tristecito, porque usted lo está diciendo, aquí como Dios quiera. ¿Mm? Hermano, como Dios quiera, cuando Dios quiera, y lo que Dios quiera es lo que nos conviene a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos la convicción de que es como Dios quiera, que nos conviene a nosotros, nosotros no podemos responder así. O sea, ese como Dios quiera debe de sonar diferente. ¿Cómo está como Dios quiera? Es así que estamos. ¿Conforme a qué? A la voluntad del Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo. A conocer la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted está conforme a la voluntad del Señor, viviendo conforme al propósito de Dios en su vida, cuando usted le pregunta, ¿cómo está usted? ¿Cómo que usted le va a decir? Como Dios quiera, así es que yo estoy. Como Dios quiera. Tremendo ese planteamiento. Ahora, lo que usted tiene que preguntarse es, mí mismo, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Dios quiere que nos levantemos y que nos pongamos en pie, confiando en Él, en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Él tiene una voluntad, un plan perfecto para con nosotros y que nosotros vamos a vencer. Porque el Señor Jesucristo venció. Y si usted cree en el Señor que todo lo puede, usted también va a vencer. Y por eso Pablo en su momento llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted comienza a leer el contexto, antes de ahí, lo que estaba hablando era que, mire, en cualquier situación, cualquiera que sea el maligno en su vida, póngale ahí el nombre que usted entiende, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a tomarle ese planteamiento de Dios al sucesor de Moisés. ¿A quién fue? ¿A quién? A Josué. El Señor le dijo, mira que te esfuerzo, mira que te mando que te esfuerce y sea que valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque vamos a estar solos en este mundo. Y usted no ve que eso se corresponde a lo que comenzamos a decir, que el Señor Jesucristo le dijo que nosotros estamos en el mundo, que no somos del mundo, pero que Él necesitaba que el Señor nos librara del maligno. Como que las cosas se ponen ahí, como que van como es, ¿verdad que sí? No temamos, no desmayemos, porque el Señor va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y ese donde quiera que vayamos, yo quiero que usted piense en su entorno, en el mundo que usted le ha tocado vivir, ese vecino que lo tiene al coger la loma, esa situación cualquiera que sea en el trabajo, donde quiera que usted vaya, el Señor va a estar con usted. Y hay un amén grande. Amén. Eso es así. Segundo aspecto. Segundo aspecto. ¿Quedó claro, verdad? El que tenemos que ser valientes y actuar confiado en Dios, con la esperanza que proviene de la fe en Él. Subrayen la fe en Él. Amén. Vamos al segundo aspecto de esta primera propuesta que hace Pablo en ese versículo 2 de Romanos 12, que implica que no imitemos las conductas ni las costumbres del mundo. El segundo aspecto es que tenemos que comportarnos como creyentes a pesar de las distracciones de este mundo. Entonces usted dirá, pero ¿y cómo que se comporta un creyente? Un creyente se comporta actuando como un cristiano. ¿Y cómo se comporta un cristiano? Imitando a Cristo. Muchos han dicho que nosotros como cristianos somos como Cristo chiquitico, ¿verdad? Nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que comportarnos como creyentes, mire, no ahora ni ahorita, no, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo se comporta un cristiano imitando a Cristo y cómo aprendemos a imitar a Cristo? Pablo nos da una pauta y nos dice cómo, poniendo nuestros ojos en Jesús. Hermano, ese amén quedó muy chulo ahí. Poniendo nuestros ojos en Jesús. Nosotros tenemos el mote de cristiano. Nosotros nos denominan como cristianos, pero estamos viviendo como cristianos, no lo estamos creyendo. Hermano, usted tiene que creerse eso. Y no es para que seamos altaneros y le estemos retregando a la cara que somos cristianos a la gente. No, es para que usted se lo crea. Y usted siente en su mente y en su corazón que el Señor ya lo hizo todo por usted. Que en Cristo, como dice su palabra, nosotros somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos dejó así y nos soltó en banda. No, aquel que nos amó
Y así que tenemos que vivir nuestra vida. ¿Usted cree que si vivimos nosotros nuestra vida así, vamos a vivir como Dios quiera o como Dios quiera? ¿Mm? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, en las circunstancias que nosotros estemos, estamos hablando que tenemos que comportarnos como quiera, como un cristiano. Como quiera que sea la situación, tenemos que comportarnos como creyentes, imitadores del Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, hace muchos años, cuando yo me convertí, oí a alguien, digo, fue en el 99, pero en ese lapso de tiempo, alguien predicó sobre eso. Y yo aprendí eso, que yo sé que muchos de ustedes estaban ahí, no sé si se acuerdan, los que no estaban ahí se lo voy a decir. En las circunstancias que sea que usted esté viviendo como cristiano, usted tiene que ser un digno representante del Señor Jesús, porque usted y yo somos cristianos. Y eso implica que usted se va a hacer preguntas a usted. Mí mismo, ¿qué haría Cristo en esta situación? En esto que yo estoy pasando, ¿cómo reaccionaría el Señor Jesucristo? Y ahí está la palabra. Usted busca en la Biblia y ve cómo el Señor reaccionaría. Hermano, pero lo más chulo es que si usted se está empapado de la palabra de Dios, usted no va a tener que estar buscando concordancia y el juidero, no. Porque la palabra va a venir a su cabeza. Y usted va a entender, oye, el Señor Jesús en este momento actuaría con amor. Y en vez de agarrar y regalar la basura al vecino otra vez, mire, simple y llanamente, hasta se la recogería. Hermano, ¿por qué es lo que usted está hablando? Usted tiene que devolver mal por mal, ¿verdad? Que si eso es lo que nos dice la palabra. ¿Eh? Mira, hermano, yo no sé, el domingo pasado el hermano hablaba sobre un versículo que cuando yo comenzaba a caminar en la fe, oí que predicaron sobre eso. ¿Ustedes se acuerdan que él habló sobre ascuas amontonará sobre su cabeza, ¿verdad? Yo no entendía eso, hermano. Yo no entendía eso. El ejemplo más claro para usted entender eso, mí mismo, yo lo que tú vas a decir, oíste. Cuando usted va manejando en la calle y se le atraviesa un señor de eso que usted, los espíritus se le cruzan, mire, cuando usted lo hace mal, usted lo hace mal delante de él, que él reacciona y le dice lo que sea para que usted reaccione, que usted le dice, mi hermano, perdóname, lo hice mal. Eso es lo que implica que usted ascuas amontona sobre la cabeza de esa persona. O sea, él no esperaba esa reacción de usted. Él no esperaba que usted reaccionara así. ¿Y qué usted cree que él va a hacer? ¿Que va a devolverle a usted igualito? No. Él va a decir, pero que este hombre está como loco. Porque mira lo que yo buscándolo y escuchándolo y mira cómo responde. Entonces, hermano, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Mí mismo tú estás oyendo? ¿Cómo se comportaría el Señor en esta situación? Otra pregunta que usted tiene que hacerse. La primera, ¿cuál fue? ¿Qué haría Cristo en esta situación? La segunda, ¿cuál es? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Y dos preguntas que son una sola. ¿Cuál sería? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo pensaría y qué diría el Señor? ¿Cómo pensaría y qué diría el Señor? Y ahí usted va a decir, hermano, yo estoy claro, porque yo soy súper cristiano. Y la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca, entonces yo sé lo que yo diría. Hermano, cuando las situaciones vienen, es que usted demuestra el verdadero carácter suyo. Como dice la palabra, es que usted demuestra el que usted tiene una cualidad que muchos de nosotros a veces la estamos corriendo atrás de ella para ver si la alcanzamos. Dominio propio. Dominio propio. Ahí es que usted demuestra que usted realmente está viviendo conforme a lo que plantea la palabra de Dios. En ese dominio propio que usted demuestra. A veces nosotros queremos hacer trampa y, bueno, el vidrio está bajito, él no me va a oír. El vidrio está arriba, él no me va a oír. Y lo decimos para nosotros como para desahogarnos. Hermano, pero esa es la realidad. Pregúntese, póngase, haga como ese ejercicio de empatía. Y pregúntese qué, cómo, de qué forma reaccionaría el Señor Jesús. Vamos entonces al chivo que teníamos aquí, de cual le comencé a hablar, de que Pablo decía que para aprender a ser creyente, cristiano, nosotros teníamos que tener los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Vamos a leer esos versículos acá. Yo creo que si buscamos la presentación en el original, podemos hacerlo en aquella máquina con el HDMI de un prontito. Pero vayan conmigo en la Biblia lo que resolvemos eso. Vayan conmigo a sus Biblias, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra, ustedes están leyendo conmigo, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran
nuestro tan grande nube de testigos. ¿Están leyendo conmigo? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo da aquí un par de cositas que tenemos que tener pendientes. Para usted tener puestos los ojos en el Señor, usted tiene que despojarse de todo peso del pecado que nos asedia. Hermano, y mientras estemos en este mundo vamos a tener ocasión de pecado. Tenemos que pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas que nos ayude a no caer en el pecado. Mi mamá, le he dicho en algunas ocasiones, tenía un adagio, un refrán, algo que le decía, no sé si era un refrán, no sé si era no sé, pero la frase yo siempre se la oía a ella. Y ella le decía a mi hermana que para evitar las tentaciones había que evitar las ocasiones. Si usted evita las ocasiones, las tentaciones van a estar más lejos de usted. Las situaciones en las que usted se puede ver tentado, evítela, hermanos. Porque no estamos exentos en este mundo. Nosotros estamos donde? Nosotros estamos en este mundo, acuérdese de eso. Y por algo el Señor le pidió a su Padre que nos librara del maligno. Entonces tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado. Tenemos que tener conciencia. Los que no han dado ese paso delante del Señor, tienen que ir delante de Él, arrepentirse de sus pecados y confesarle sus pecados, hermano, mire, y el Señor lo va a perdonar. Amén. Esa es la certeza. Y cuando habla de quitarse ese peso es así, porque cuando usted tiene ese pecado, todas esas situaciones del pecado arriba, y usted lo confiesa al Señor, mire, usted siente como que, qué alivio. Eso es lo que quiere decir en ese contexto, ese despojarse de ese peso. Entonces, el segundo aspecto que dice Pablo es que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí hay una palabra clave, la palabra paciencia. La palabra paciencia en este contexto significa que con perseverancia, al pasito pero continuo. Porque el cristianismo, la vida del cristiano, hermano, es cuestión de un día y otro día y otro día. Usted cada día, dice la palabra, tiene su propio afán. Entonces usted tiene que ver eso dentro de ese contexto. No hay una palabra mágica para que se resuelvan las cosas. Por el contrario, ¿no? Pablo lo está diciendo, vendrán esas situaciones, hermano, con paciencia, esperen el Señor, que usted y yo tenemos que estar claros que lo vamos a lograr, ¿no? Es el mismo Cristo que nos dice eso a nosotros. Si nosotros queremos ir en pos de Él, dice la palabra, que hagamos ¿qué? Suelten todo en banda y créanme a mí. ¿Qué dice el Señor? Tomen su cruz cada día, no es cuando usted quiera. Cada día. ¿Y qué tiene que usted hacerlo? Y seguirlo. Eso es lo que implica que cada día en su día, desde su vida, de que usted se levante, tiene que tener la convicción que las situaciones y los problemas suyos tienen que estar guindados, como decimos nosotros, en el Señor. O sea, usted lo cuelga ahí. Cada día, esperando que el Señor le va a dar respuesta a esa situación. Y tal vez usted no lo va a ver tan rápido como usted quiera, pero en el tiempo del Señor, conforme a su propósito, las cosas van a ser. Las cosas van a ser. Finalmente, con respecto a este punto, al analizar la experiencia de Pedro, nos podemos percatar de lo que pasa en nuestras vidas cuando quitamos nuestros ojos del Señor. Y aquí yo quiero que usted y yo hagamos un ejercicio. Yo quiero que usted piense en usted. Después que leamos este versículo, estoy hablando de Mateo 14, 28 al 31. ¿Se pusieron la memoria? Ese mismo es. Ahí estamos. Entonces pues yo voy a leer esos versículos. Y después que yo lea esos versículos, usted y yo vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Quién lo va a hacer conmigo? Lo vamos a hacer. Perfecto. Dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, el Señor le respondió, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces usted es Pedro y yo soy Pedro, ¿verdad? Y usted va a imaginarse su vida. Y vamos a ver ese contexto, cuánto se parece a la realidad. Y hermano, mire, en su vida usted descubre el Señor Jesucristo. Y usted siente ese gozo tremendo de que el Señor está en su vida. Y usted llega a divisar al Señor en su vida. Hasta un punto que usted es capaz de decirle, Señor, mira, si eres tú que estás hablando en mi vida, mira, guíame. Mi vida entera yo quiero estar delante de ti. Y el Señor no le va a decir nada. El Señor lo que le va a responder es, ven. ¿Tú quieres venir en pos de mí? Mira, ven. Y tal vez usted está pensando en el milagro de Pedro sobre el agua con el Señor Jesucristo. Hermano, pero cada día desde que usted se levanta y puede comenzar a respirar y abrir los ojos, usted está recibiendo milagros del Señor. Y cada cosa que va pasando en su vida, en su día a día, son bendiciones que usted está recibiendo del Señor. Y dentro de esa cotidianidad, igual que Pedro, vendrán esos vientos recios. Vendrán las tentaciones, vendrá el maligno a atacarnos, vendrán situaciones a nuestra vida que nos van a hacer incluso flaquear. Y cuando vienen esas situaciones a nuestra vida es que usted, como Pedro, comienza a hundirse. Comienza a hundirse. Y como estamos hablando de que el Señor es que va transformando nuestra vida, a medida que nosotros vamos teniendo esa conciencia en nuestra vida, en esos momentos difíciles es que usted se da cuenta de que usted está hecho como cristiano. Y una persona que está viviendo conforme al Señor, con Cristo en su corazón, independientemente de esos momentos de flaqueza, como Pedro dirá, Señor, me estoy ahogando solo, sálvame. Señor, me estoy hundiendo solo, sálvame. Amén. Porque en esos momentos es que usted se da cuenta la convicción que usted tiene de ese Señor, en el que usted ha creído. Y déjeme decirle algo, igual que a Pedro, el Señor Jesucristo, usted va a sentir un momento que lo va a decir, ¿no? Lo va a agarrar y lo va a sacar de esa situación. Amén. Y usted va a tener la victoria porque el Señor ya venció. Y usted va a tener la victoria en el Señor. Y tal vez usted hasta va a oír que el Señor le va a decir, cabezón, ¿y qué fue? O tú no tienes fe en mí, ¿qué fue lo que pasó? Porque hermano, en las pruebas, en las dificultades, se prueban la fe de usted y la fe mía. Hay un amén grande, usted no quiere decir, amén, eso es así. Pero tenemos que tener paz para con Dios, porque el Señor estará ahí pendiente. El Señor estará ahí, aunque usted y yo no lo queramos entender en ese momento. Y yo pensaba en esto y pensaba en un relato que compartió mi esposa conmigo de un hijo que se creía súper independiente ya, porque él era grande. Y entonces él dijo a su papá que se iba de la casa para otro lugar, no sé si era para la universidad, no me acuerdo ahora el contexto. La cuestión es que él se iba en un tren. Y el papá le dijo, mijo, ok, tú te quieres ir, o sea, hay situaciones, yo puedo ir contigo, qué sé yo cuánto, no, yo me voy a ir solo. O sea, usted de cabezón con el Señor a veces, que usted dice que yo voy a resolver. Y comienza a hundirse en situaciones así, pero no me adelantemos al relato. Y el papá antes de irse agarró y le dijo, mira lo que te voy a decir. Oye, te voy a dar este papelito, mételo en el bolsillo y no lo lea hasta que tú llegues. Bueno, muchachito se mete el papelito en el bolsillo y se va en el tren solo. Y cuando él se va, que va lejos, comienza a haber situaciones dentro del tren. Imagínese usted dos gente que comienzan a pelear y otros a sacarse los moños y el ruidero y por aquí y por allí y no se puede más y qué es lo que vamos a hacer. Y el muchacho se asustó y él atinó en ese momento a tomar, por el susto que tenía, el miedo que tenía tan grande, ese papelito que le dio su papá. Y sacó el papelito del bolsillo. ¿Y usted sabe qué es el papelito que tenía en el bolsillo? Mijo, no te preocupes, yo estoy en el último vagón. Cualquier cosa que tú necesites, yo estoy aquí. Qué paz tremenda sintió ese muchachito. Así es el Señor en la vida de nosotros. El Señor nos permite situaciones, pero tenemos que tener la convicción nosotros del que el Señor está ahí. Él está sentado en el lugarcito que usted le quiso dejar en ese momento. Él está ahí, no se va a mover de ahí.
porque Él es el Dios bueno que nos amó a nosotros independientemente de lo infiel que nosotros seamos. Amén. Tremendo, ¿eh? Sigamos ya. El tercer aspecto, vamos a entrar ahora de este primer planteamiento de Pablo, ¿no? Vamos a decir que este segundo aspecto decía que tenemos que comportarnos como creyentes a pesar de las distracciones de este mundo. El tercer y último aspecto es que nuestra vida tiene que ser ejemplo a los demás. Y aquí yo quiero hablar de algo importante. Mucha gente en la vida está vacía y termina en la gran mayoría de los casos siguiendo líderes, siguiendo hombres, siguiendo otras personas que ellos ven como ejemplo, como baluarte. Y nosotros estamos llamados justamente a eso, a que conforme a como nosotros vivamos, otros quieran imitarnos a nosotros, como nosotros imitamos al Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, que me imiten a mí como yo imito al Señor Jesucristo, no a usted. Acuérdese que usted es el burro, el Señor está arriba de usted. Amén. Eso es así. Entonces, nuestra vida tiene que ser ejemplo. Nosotros tenemos que procurar que el entorno no nos mundanice a nosotros, sino que nosotros cristianicemos el entorno en que nosotros estamos. Amén. ¿Y cómo usted puede hacer eso, hermano? Porque es que en el mundo que nosotros estamos es una cosa... ¿Y cómo yo puedo solo? Hermano, alguien dijo en algún momento que si usted quiere comenzar a hacer el cambio, comience cambiándose usted. Comience a dar pequeños cambios en usted. Y así usted va a conseguir que comience a hacerse el cambio. Es como una canción, yo no sé si ustedes han oído de Michael Rodríguez, de un muchachito que agarraba e iba a la playa a rescatar estrellas. Y un señor le dijo, mijo, pero de por Dios, ¿tú te crees que tú la vas a rescatar todita? Y él le respondió muy sabiamente a ese muchachito, mire, con una que yo salve y pueda volver a la playa, con eso yo tengo. Hermano, ¿usted piensa así de la persona que están en su entorno? Que con uno que se salve, con uno que llegue al camino del Señor, ¿usted se siente bien? Hermano, es una gran enseñanza. Entonces, ¿cómo se logra eso? Eso se logra usted y yo comportándonos como ejemplo a los demás. Que otros quieran vivir la vida que usted ha podido vivir porque el Señor está actuando en usted. Como lo decía al principio, usted y yo vamos a ser la única Biblia que muchas personas van a poder ver en su vida. Entonces, es importante eso. Que otros quieran tener la vida que usted tiene. Pero porque usted tiene a Cristo en su corazón. Acuérdese, nosotros somos los burros, Cristo es el que está arriba de nosotros. Que usted sea burrito feliz porque el Señor mora en usted. Amén. Que usted es una persona que ha podido ser bendecida y se siente bendecido del Señor porque el Señor mora en su vida. Eso es lo que la gente tiene que ver. Eso es lo que la gente tiene que procurar. Y yo quiero ser como Él. Yo quiero tener la familia que Él tiene. Ellos tienen 40 años de casado, yo quiero tener eso. Hermano, la gente se pone a hablar muchísimo, pero la gente quiere tener matrimonios que sean largos, de toda la vida, hasta que la muerte los separe. Hermano, ese fue el plan de Dios. Y mucha gente quiere eso, por más disparate que hablen. O sea, no hay cosa mejor en la vida que usted está loco por coger para su casa. Amén. Eso es tremendo, hermano, que usted esté loco por coger para su casa, porque en su casa usted se siente en paz. Usted no está loco por quedarse en el trabajo, porque en su casa usted sabe que usted va a descansar. Y mire que los muchachos pueden estar en esto y no vamos a fajar con la tarea y qué sé yo qué, pero ahí es que usted tiene paz. Ahí es que usted se siente feliz. Y cuando usted vive una vida así, con el Señor como centro de su vida, muchos quieren tener la vida que usted tiene. Y mucha gente que no son cristianas le dicen, oye, mi hermano, yo quisiera ser así. Yo me he divorciado como 5 veces, pero yo quisiera ser así. Yo sé que a muchos le han dicho así. Pero seamos, hermanos, como los apóstoles del Señor. Los apóstoles del Señor, dice la palabra, que tenían una forma de vivir tan característica que sin ellos hablar decían, pero tú eres cristiano, tú eres de los que siguen al maestro. Nosotros estamos viviendo así. ¿Reconocen en ti a un cristiano aún sin oírte decirlo? Eso es una pregunta que usted se hace a sí mismo y dice, ¿mí mismo
¿Cuál es el testimonio de vida que yo estoy llevando? Sí, hermano, porque a veces actuamos como cristinos y no como cristianos. Amén. Seguimos para adelante. Eso está muy interesante. A la medida que nosotros pongamos en nuestra vida como prioridad las cosas que son del Señor, podremos ser luz y sal de la tierra, ¿verdad? Luz del mundo y sal de la tierra. ¿Usted sabía que es uno de los propósitos de nosotros como cristianos en la vida? Pero eso se logra, ¿cómo? Poniéndonos en comunión con Él, en contacto con Él en nuestras vidas. Y va a llegar un momento que, como yo relajo mucho con eso, cuando dábamos la clase, usted va a hablar igualito que los PLDistas. Entonces, ¿eh? O igual que, señores, le digo, porque que usted, a medida que se va entrando en esa vida de seguir a una persona, de aprender de esa persona, de estudiar de esa persona, usted termina hablando y hasta caminando como esa persona. Entonces, ¿no le gustaría a usted hablar como el Señor Jesús, caminar como el Señor Jesús? Amén. Esa es la realidad, ¿no? La palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo eso va a pasar, ¿no? Todo eso se va a cumplir. Hay una versión que estoy usando mucho, la Nueva Traducción Viviente, dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Ahí está lo importante. El Señor Dios sobre todas las cosas, y llevar una vida justa, eso implica vivir como justificados a través del Señor Jesucristo, porque quien nos justifica es el Señor Jesucristo. Quien permite que Dios nos vea a nosotros como justos es el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces todo lo demás se va a añadir. Todo lo demás se va a añadir. He ahí el resultado de la vida que espera el Señor de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Él? Esta es la vida que puede impactar a otros, que, como lo dije, la única posibilidad que van a tener de leer la Biblia va a ser el testimonio de vida que usted está dando. Entonces, vamos a a la segunda propuesta que hace Pablo en este versículo 2, capítulo 12 de Romanos. Dice que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y hay tres aspectos igual que vamos a estar viendo. Permítame comenzar esta primera parte con un versículo que es archiconocido, ¿no? También de una epístola del apóstol Pablo, en este caso a los Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más sigue diciendo? Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? De modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo. Hermano, la clave fundamental en la vida de nosotros para que el Señor comience a transformarnos es que Cristo esté en nosotros y que nosotros estemos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, podrá ser transformado en una nueva criatura, pudiendo ver cómo Dios se deshace de las cosas viejas en nuestra vida. La palabra dice que Dios es movido a misericordia por nosotros, sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, que sin importar que fueren rojos como el carmesí, se iban a convertir en ¿qué? Como blanca lana, ¿verdad? O sea, esa es la transformación, el body transformation de los cristianos. La transformación real que el Señor opera en nosotros, no es el tipo de transformación que el Señor hace en usted y que hace en mí. Entonces veamos esos tres aspectos que le estaba hablando de ese planteamiento. El primero es que nosotros podemos ser transformados por el Señor, podemos permitir que Dios nos transforme cuando le damos el primer lugar a Él en nuestras vidas y permitimos que Él gobierne nuestra vida. Amén. Nosotros conseguimos ese proceso de transformación en nuestra vida dedicándonos a conocer mejor al Señor cada día. Y en tercer lugar, procurando conocer y andar en la voluntad de Dios. Una cosa es conocer al Señor Jesucristo cada día, otra cosa es conocer y andar en la voluntad de Él. Y para este primer aspecto que dice que tenemos que dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas, permitiendo que Él gobierne nuestras vidas, ahí hay una respuesta
básica y fundamental. ¿Qué dice el primer mandamiento? El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Dar el primer lugar a Dios. ¿Y cómo usted logra dar el primer lugar a Dios en su vida? Amándolo a Él sobre todas las cosas. A medida que usted lo ama a Él sobre todas las cosas, a medida que usted le da el primer lugar en su vida, usted verá que Él va a comenzar a transformar su vida. Él va a comenzar a transformar esa vida suya y esa vida mía. Entonces, el éxito de nosotros radica ahí. ¿Ya? Esta segunda parte ya la dimos, lo podemos dejar ahí mismo, ¿verdad que sí? Simple como eso, hermano. Teniendo claro esa convicción, los beneficios de nosotros buscar a Dios son múltiples. Lo primero es que el Señor nos dice es que Él nos ama a nosotros, ¿verdad? Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Nosotros tenemos infinidad de promesas del Señor. Nosotros, cuando apostamos a Él y lo ponemos a Él en primer lugar, hermano, nosotros no vamos a perder absolutamente nada. Todo va a ser beneficio. Amén. Absolutamente todo va a ser beneficio. Todo en nuestra vida va a ser beneficio. Como vimos el versículo anterior, ¿qué decía? Todo se nos va a añadir, pero lo primero que tiene que estar en nuestra vida, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. Todo lo vamos a recibir. Y mire, hermano, tener al Señor en su vida es más importante que el oro, que la plata, que lo que sea que usted pueda obtener en esta vida. Porque teniéndolo a Él, usted lo tiene absolutamente todo. ¿Usted oyó eso? Teniéndolo a Él, usted tiene absolutamente todos. Y todos queremos tener una buena casa, queremos tener una linda familia, queremos tener un carro, hasta un perro dentro de la casa queremos tener nosotros, ¿verdad? Y eso está bien, tremendo, perfecto. Lo que pasa es que a veces en ese afán continuo de nosotros querer tener, hermano, usted y yo nos olvidamos de acercarnos a nuestro Creador. Usted y yo nos olvidamos de lo que dice la palabra, es al revés. No es como nosotros decimos, es al revés. Usted primero va delante del Señor, pone al Señor en primer lugar en su vida y mire, todo lo otro va a venir. Y no viceversa. ¿Se entendió eso? Eso es así, hermanos. Eso es así. La clave entonces del éxito de nosotros es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y entregarle al Señor absolutamente todo. Hermano, la entrega suya al Señor no debe de ser parcial. Tiene que ser una entrega total. No, pero espérate que esa parte de mí, de esa mala palabra y esa cosa, eso todavía, eso hay que evolucionarlo. Esa mentirita que yo tengo que decir para que lo cojan tranquilo conmigo, eso yo tengo que dejarlo para después. Yo no puedo dejar de hablar mentira porque me va a botar del trabajo. Está sonando feo eso, ¿verdad? Pero eso es así, es todo. Usted tiene que decir las cosas como son, independientemente de lo que usted entienda como humano que le va a pasar. Porque el Señor pelea por usted. El Señor pelea por mí. Y si Él permite situaciones en las que nosotros tenemos que hablar mentira y nosotros hablamos la verdad, mire, ¿qué usted cree que no va a ir mal? No, hermano, nada que ver. Eso es así. El segundo aspecto, dedicándonos a conocer mejor al Señor Jesucristo cada día. Hermano, usted se levanta por la mañana y comienza su proceso de conocer al Señor Jesucristo. Yo no le voy a preguntar a la gente aquí, bueno, ¿quién hace su devocional en su casa cuando se levanta? Yo no voy a preguntarle eso a nadie. Usted con usted se va a preguntar. Porque el proceso de conocer al Señor comienza en nuestro día a día desde que usted se levanta. Amén. ¿Quién fue que dijo amén? Ese amén iba ahí. Ese amén perfectamente cae ahí. Entonces usted tiene que comenzar desde que usted se levanta a buscar conocer más al Señor. Y mire, hermano, usted nunca va a acabar de conocer al Señor. Y por el contrario, como decía Pablo, mientras usted más lo conoce, más deseo va a tener de seguir conociendo al Señor. Amén, eso es así. Eso es así. Entonces, ¿usted quiere que el Señor transforme su vida? Póngase en ese coche, ¿no? Procure conocer mejor al Señor cada día de su vida. ¿Y cómo usted lo procura conocer a Él cada día? Pues cuando usted se levante, usted tiene que comenzar orando. Usted tiene que leer una porción de la palabra del Señor. ¿O qué usted cree? Que el Señor va a venir y le va a decir a usted, mire, pasa tal cosa, que sí o qué. Ahora, yo sí sé que usted tiene situaciones y el día que usted le tocó leer esa lectura, ahí el Señor le habló y le dijo, tú tienes que hacer tal cosa.
Amén. Eso es así. ¿Quiénes lo creen que es así? Amén, eso es así. Pero no es usted sin hacerle caso al Señor, hermano. El primer lugar dijimos que tiene que ser de Él. Esa actividad como usted empezó tiene que ser con Él. Y el Señor va a ir hablándole a usted. Y a medida que usted habla con el Señor, del Señor a otras personas, también el Señor le habla a usted. ¿Usted sabía eso? Sí. Y entonces usted dice, yo tengo que conocer más al Señor, tengo que conocer cada día más al Señor, porque yo tengo que enseñarle a la gente el Señor el que yo he conocido. ¿Usted cree que una gente comienza a dar clases de matemática en cualquier sitio, en un colegio, en una universidad, sin estudiar? No, eso no es así. Y usted aprende cuando usted estudia. Usted conoce del Señor y usted comienza a caminar con Él, a hablar como Él, a sentir como Él, cuando usted lo va conociendo a Él, porque el Señor le va hablando a usted. Es un diálogo que se establece cuando usted lo hace así. No hay una sabiduría más grande que la sabiduría en Cristo. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, el Señor le da ese discernimiento, El Señor le da respuestas. Yo no sé usted, pero yo a veces como que me aprieto y digo, Señor, habla tú por mí. ¿Eh? Señor, yo creo que tu palabra dice que tuya es la victoria, ¿verdad? Tuya es la venganza, ¿verdad? Tuya es la venganza. No voy a decir lo otro porque, ¿verdad? Pero eso es así. Y esa es la convicción que usted y yo tenemos que decir. La sabiduría de Cristo es la sabiduría que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Hermano, que no nos cansemos de anhelar conocer cada día más al Señor Jesucristo. Y le voy a agregar otra cosita más. Y de que otros conozcan también al Señor Jesucristo. Porque usted le dijeron cuando el Señor se fue que usted y yo éramos responsables de que el Señor fuera conocido desde el entorno nuestro donde nosotros estamos hasta lo último de la tierra. Entonces usted tiene que aprender de Él para usted hablar en ese sentido. Y le voy a decir algo tremendo. A medida que usted va conociendo al Señor, usted va a recibir en su vida más paz. Cuando más conozcamos al Señor, más en paz estaremos, como dice el deseo de Pedro en su segunda epístola, que dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De seguro habrá luchas, habrá reveses en la vida de nosotros. El mismo Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero en medio de ello tendremos esa sensación de paz, de que en el Señor nosotros lo vamos a poder, y de que el Señor pelea por nosotros, y de que el Señor está ahí atento para tomar su mano y agarrarnos de la mano y decirnos, tranquilo, yo te ayudo. Amén. Entonces, cuando usted lo hace así, usted recibe más paz, ¿no? Cuando usted se decide a conocer mejor al Señor, usted recibe una mayor sabiduría, ¿no? Y de eso hemos estado hablando. Efesios 1, 16 y 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es importante entonces en nosotros conocer al Señor Jesucristo. Esa es la sabiduría más grande que usted puede tener. Por eso es que a Salomón se le entiende como el hombre más sabio del mundo. Porque él pidió sabiduría no para él, sino para con el entorno. No para él, sino para con el propósito de Dios en la vida, de lo que él tenía como misión en su vida. No hay mejor cosa que esa. En tercer lugar, dedicándonos a conocer mejor al Señor Jesucristo, nosotros recibimos mayor libertad. En el Señor, como dice su palabra en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cuando usted no procura conocer cada día más al Señor, cuando usted no procura conocer a ese Señor, buscar a ese Señor que le ha dado la paz, que le ha dado el gozo, que le ha dado esa libertad, usted vive esclavo de las cosas que no son del Señor. Usted vive esclavo de las cosas del mundo. Hermano, y usted se va a dar cuenta en la vida que el mundo le va a ofrecer todo lo que usted quiera. El mundo le va a ofrecer todo para que usted vea eso como atractivo. Pero hermano, lo que el Señor ofrece es mucho mejor, mayor que todo lo que le puedan ofrecer a usted. Por eso ese mismo el Señor Jesucristo le dijo, o sea, yo no quiero, cuando el Satanás lo estaba tentando, yo no quiero sentirme que yo soy el que más puede. No solamente de pan vive el hombre.
En el Señor yo voy a tener una mayor recompensa. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. En el Señor vamos a tener un mayor grado de libertad. Deuteronomio 4:40 nos dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El Señor, todo lo que nos da es conveniencia para nosotros. Y a medida que lo conocemos más a Él, nos damos cuenta. Y esas promesas del Señor que vamos conociendo en su palabra nos dan más paz a nosotros en nuestra vida. Amén. Eso es así. En tercer y último lugar, tenemos que procurar conocer y andar en la voluntad de Dios. Entonces ya hablamos, aquí podemos hacer un resumen rapidito. Nosotros hablamos ya de que el Señor en su voluntad nos va enseñando cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, cuál es su propósito. ¿Y dónde nosotros lo descubrimos? En la lectura de la palabra, en el seguimiento de Él, en el identificarnos con Él, en procurar conocerlo a Él cada día más, ¿no? Ahí te va conociendo. Entonces nosotros vamos a ir consiguiendo vivir conforme a esa voluntad del Señor. Eso es de lo que se trata esto. Marcos 3:35, el Señor en sus inicios dijo algo muy importante. Y con eso voy a cerrar esta parte. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios, el que actúa conforme a la voluntad de Dios, es el verdadero amigo del Señor. Es el verdadero, ¿qué podemos decir? Canchanchan del Señor. Al que le va verdaderamente bien al Señor con el Señor Jesucristo es aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, hermano, tenemos ahí un regalo tremendo. ¿Qué mejor para nosotros que tener al Señor de nuestro lado? Actuando conforme a su voluntad. Romanos 12:2, déjenlo ahí de tarea. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. En conclusión, cuando nuestras mentes se renuevan de acuerdo con las cosas de Dios, entonces podremos conocer la perfecta voluntad de Dios. El Señor nos va transformando, el Señor nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que ir haciendo en nuestra vida, hermano, y ya, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ya Él nos dio todas las pautas del lugar. Otra conclusión que podemos sacar es el hecho de que al caminar con los ojos puestos en el Señor, obedeciendo su palabra, y confiando en su espíritu, nos damos cuenta de que tenemos la mente de Cristo. A medida que usted va creciendo, a medida que usted va caminando, a medida que usted va actuando conforme a la voluntad de Él, usted se va a dar cuenta en un momento que usted va a cumplir con un planteamiento tremendo que tiene la palabra. Tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Esa es la meta de usted y mía como cristianos. Y no lo vamos a lograr aquí en este mundo, pero sigamos haciéndolo porque en el Señor es que nosotros podemos conseguir esa transformación. Por último, si no nos conformamos a este siglo y permitimos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dejaremos que impere el nuevo hombre y el viejo hombre irá muriendo en nosotros cada día y aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios le bendiga, hermano. Oremos. Sí, Señor, gracias te damos en este día, Padre. Gracias porque hemos podido hablar de tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nosotros dejemos que tú nos transformes, Señor. Mira la pauta que tú nos has dado, Señor. Que podamos buscarte, que podamos confiar en ti, que podamos tener nuestros ojos puestos en ti, independientemente de cuál sea la situación, Señor. Porque hemos visto, Señor, que tu voluntad es buena, Señor, que tu voluntad es perfecta y que tu voluntad es conveniente, Señor. Mira nuestras vidas, mira nuestros corazones, Señor. Permite que podamos entregarnos completamente a ti, Señor.
Que podamos deponer de nosotros y ponerte a ti sobre todas las cosas, Señor. Sé tú, Señor, guiando nuestras vidas, Señor. Sé tú conduciendo cada pensamiento, cada sensación de nuestro ser, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en los momentos de dificultad tenemos la certeza, la convicción de que tú estás ahí, Señor. Y que tú en cualquier momento, Señor, estarás velando por nosotros cuando nosotros entendamos que en ti es que nosotros podemos. Que en ti es que nosotros podemos lograr las cosas, Señor. Porque como dice tu palabra, separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.